é que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar, mas ela resolveu discutir. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Bueno, es que claramente no lo son. Habla de extrema derecha fascista y al mismo tiempo de decir extrema derecha fascista, obviamente haciendo referencia a Bolsonaro y a quienes han votado por Bolsonaro, se hace la víctima por decir que no son vistos como democráticos. Hola amigos de Politicalt, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar viendo y comentando muy brevemente un fragmento de un discurso que dio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, abriendo lo que es el Foro de Sao Paulo de este año, un foro que él inauguró allá por 1990, que él ayudó a construir allá por 1990 junto con el tirano fallecido de Cuba, Fidel Castro. En resumidas cuentas, lo que hizo fue reivindicar el hecho de que le digan comunista, reivindicando a esta ideología que mató más de 100 millones de personas durante el siglo pasado, con lo que esto implica, siendo que es el presidente de una nación tan importante, no solo para la región, sino para todo el mundo, como es Brasil. Escuchémoslo y analizamos algunas cuestiones. É que o Fórum de São Paulo foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda resolveu se juntar sem precisar tirar as suas diferenças, nem tampouco acabar com as suas divergências, mas ela resolveu discutir, do ponto de vista da organização democrática, disputar os espaços políticos do nosso continente. Fíjense lo que dice en la primera parte. Como les mencionaba, el Foro de Sao Paulo fue, digamos, gestionado, ideado en gran medida por él, por Castro, y objetivamente en esto que ellos están planteando, luego de la caída del muro de Berlín, recuerden, el muro de Berlín cae en el 89, el Foro de Sao Paulo se inaugura en 1990 justamente para plantear estrategias frente a el neoliberalismo, según ellos, que avanzaba luego de la caída del muro de Berlín justamente, y de cómo la izquierda podía tomar el poder en el continente. Fue un éxito en el sentido de que ese fue su plan y efectivamente tomaron el poder en gran parte del continente. Recordemos, el mismo en ese momento cuando inauguran el foro, el único que estaba en el poder era Fidel Castro, de estos izquierdistas en Latinoamérica. Llegó al poder gracias a eso después Lula da Silva en 2002, llegaron al poder los Kirchner a partir de 2003, llegó al poder Correa en Ecuador, llegó al poder Evo Morales en Bolivia, llegó al poder también Dilma Rousseff luego de Lula da Silva, llegó al poder Lugo en Paraguay, llegó al poder Mujica en Uruguay, llegó al poder Bachelet en Chile y un largo etcétera, ¿no? Todo esto de lo que fueron los socialismos del siglo XXI, que gobernaron durante muchos años y que destruyeron en gran parte los países de nuestra región, que reventaron las economías y están articulados muy bien, como acá lo plantea Lula, diciendo, bueno, dejamos de lado nuestras diferencias para poder crear una estrategia de hacernos del poder en la región. Bueno, básicamente eso es lo que hicieron, y en ese sentido el Foro de Sao Paulo fue muy relevante y fue un éxito, porque como dije, han llegado al poder. Hoy, por ejemplo, en Argentina todavía los tenemos a los Kirchner, lo estamos padeciendo, entonces, digamos, han dejado realmente una herencia muy dura. Lula, lamentablemente, es un ex convicto que por un tecnicismo salió de la cárcel, por un tecnicismo jurídico, y ayudado obviamente por gente que él mismo había puesto en el poder, pudo salir de la cárcel y pudo hoy nuevamente ser presidente, por lo que es un peligro, porque estamos hablando de una potencia como es Brasil, sobre todo para lo que es la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense el discurso que da Lula hoy mismo. E vocês sabem que a vitória foi muita nesse período. Exacto. Vocês sabem que a América Latina, e sobretudo a América do Sul, viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Fíjense, yo les dije, el Foro de Sao Paulo se creó en 1990, él habla del 2002 porque es cuando él llega al poder, 2003 llegan los Kirchner, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela. Bueno, perdón, obviamente olvidé mencionar la importantísima victoria que tuvo
para lo que fueron estos populismos de izquierda y este socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez. Hugo Chávez, que llegó en el 98 al poder en Venezuela y hoy todavía gobierna Maduro y, digamos, ha sido una catástrofe total. Sabemos lo que es Venezuela hoy en día. Bueno, es el gran ejemplo, el de Chávez, que llegó antes que Lula, justamente en el 98. No Equador. Ecuador con Correa. Foi a vitória, inclusive, de pessoas mais progressistas nos outros países que estiveram do nosso lado, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Bueno, es que claramente no lo son. Claramente no lo son. Fíjate cómo dice, habla de extrema derecha fascista y al mismo tiempo de decir extrema derecha fascista, obviamente haciendo referencia a Bolsonaro y a quienes han votado por Bolsonaro, se hace la víctima por decir que no son vistos como democráticos, ¿no? Acaba de hablar de Hugo Chávez, nada más ni nada menos, y se hace la víctima diciendo nos acusan de no ser democráticos. Estamos hablando de una dictadura como la de Chávez, de una dictadura como la de Castro, que fue uno de los ideólogos del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que todavía permanecen en el poder. Entonces, y a la vez dice, no nos ven como democráticos, victimizándose, ¿no? Adaptándose un poco a la izquierda de nuestros tiempos, que es víctima permanente. Eles nos tratam como si nós fôssemos terroristas. Efectivamente lo son. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Esa es la parte que les mencionaba. Ellos nos acusan de comunistas pensando que con eso nos ofenden. Fíjense, una ideología que mató más de 100 millones de personas. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Lo aplauden los esbirros, obviamente, todos riéndose. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Bueno, son sinónimos como los tratados de sinónimos Marx, ¿no? Isso nos orgulha muito. Nos da orgullo, fíjense, nos da orgullo ser comunista, ¿no? Fíjense cómo está tratando de legitimar algo que ya hace tiempo que la izquierda había dejado de llamarse comunista, y fíjense ahora el discurso que tiene Lula. Muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque, mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer. Fíjense cómo habla de rediscutir. Es un poco la estrategia que tuvo originalmente el Foro de Sao Paulo en el 90, como les decía. Rediscutir la estrategia de la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque acá estaba deslegitimada totalmente por la caída del muro de Berlín, caída luego la Unión Soviética. Había toda una deslegitimación de lo que era la izquierda, y ellos crean este foro diciendo vamos a rediscutir nuestra estrategia, rediscutir lo que es la izquierda. Obviamente en función de intelectuales que ya venían escribiendo sobre estos temas, que son los que hemos mencionado mil veces, desde Gramsci hasta Escuela de Frankfurt, hasta la CLO. Él está tratando ahora de hacer algo similar, ¿no? Quiere tener ese mismo protagonismo, que obviamente para mí ya es un tipo que ya está fuera en ese sentido, ya no va a poder tener ese rol que tuvo en su momento, porque la izquierda hoy está, digamos, conformada y articulada de otra manera, pero sigue siendo un peligro importante, máxime cuando habla y reivindica lo que está reivindicando Lula. E como a gente vai fazer para conquistar? Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Fíjense lo claro que tiene lo que es el discurso de la derecha, y a esa derecha está llamando fascista, a la derecha que defiende las tradiciones, la familia y el patriotismo. Eso es un discurso que ha implementado y que ha levantado Bolsonaro, y por eso es que Lula lo menciona en este sentido. Tradición, familia y patriotismo. Es un discurso muy bolsonarista, es un discurso de la nueva derecha que viene no solo en Brasil, sino que también en Argentina, también en España, también en gran parte de Europa. Está reivindicando estas cuestiones y él lo tiene muy presente porque son cuestiones que antes no se hablaba. No se hablaba ni de derecha, ni se hablaba de estas reivindicaciones en los momentos que Lula gobernó
antaño. Ou seja, aqui nós enfrentamos um discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Bueno, ese era un poco lo que veíamos, un breve fragmento del discurso que dio Lula, como mencionaba. Insisto, él fue el que inauguró en el 90 el Foro de Sao Paulo para justamente hacer que la izquierda llegue al poder. En ese sentido fue un éxito, lamentablemente para la región, que lo ha padecido el socialismo del siglo XXI, ha padecido a todos estos populistas de izquierda que han destruido las economías, han destruido gran parte de la sociedad y todavía en Argentina, por ejemplo, los padecemos. No solo las ideas, sino a los Kirchner literalmente lo estamos padeciendo y hoy todavía van a ir a elecciones y todavía están digamos, políticamente activos. Otros países, por suerte, ya no, pero tienen las ideas siguen influyendo, el legado y demás. Lo preocupante es, como dije, lo influyente que es Brasil. Es el país más importante en términos económicos, políticos, si se quiere, de toda la región. Y bueno, y tienen hoy a un ex convicto como es Lula da Silva pronunciando este tipo de discursos y hablando de estas estrategias, queriendo un poco rehacer aquello que hizo políticamente y estratégicamente por los años 90. No queda otra cosa más que empezar a hacer foros como el que ya se hizo en España, como el que encabezó Vox, este foro de Madrid, para empezar a articular desde la derecha, que ya de a poco, espontáneamente un poco a través de redes, a través de determinados líderes influyentes, políticos, empieza un poco a articularse para dar respuesta a esta organización y estrategia que la izquierda viene teniendo y se nos viene adelantando, como ha pasado generalmente en cuestiones intelectuales y ahora también en cuestiones de política y de estrategia política. Bueno, en el sentido la derecha tiene que empezar a reaccionar, tienen que hacer vínculos con CAS, hay que hacer vínculos con Vox en España, hay que hacer vínculos con la derecha europea que está creciendo en toda Europa, no solamente la de habla hispana. Hay que hacer crecer a Bolsonaro, hay que ver qué propone Trump en Estados Unidos. Bueno, hay que empezar a articular mejor toda la derecha, con intelectuales también, para dar respuesta a la izquierda que siempre se nos viene adelantando y después destruyen nuestros países. Eso, amigos, fue todo. Vamos a estar analizando como siempre noticias woke y siguiendo todo lo que es política internacional y nacional. Nos vemos la próxima.